¿Qué pasa, pinches? Bienvenidos a una nueva entrega de cómo pintar para dummies, ¿vale? Y esta vez lo que vamos a pintar es otra figura de Preeternia de Master of Universe Battleground, y lo que vamos a hacer es pintar a Vina. Bueno, pues tras imprimir lo que vamos a hacer es una técnica que se usa mucho para cuando usáis pinturas como contrast, ¿vale? Que son pinturas muy diluidas, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto? Pues que resalta las partes altas de la miniatura. De esta forma, cuando le deis un color normal, lo que vais a hacer es crear unas luces y va a quedar bastante resultón, ¿vale? Yo no he utilizado en mi caso contrast, pero sí que hay algunas de las pinturas que son un poquito más diluidas de lo normal, ¿vale? Entonces, sobre todo las que tengo de Green Star Pure, ¿vale? Pero si usáis contrast, os va a venir que ni al pelo. Usaremos varios pinceles. El primero lo usamos porque queda bastante menos enguarrinado con un pincel de estos que son de maquillaje que cuando utilizas un pincel seco, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Primero utilizamos un gris, este gris ligero, ¿vale? Y después vamos a utilizar un blanco que es un poquito más claro para resaltar las zonas más altas. Y nada, utilizaremos distintos pinceles, ¿vale? Estos dos, uno de maquillaje y otro de pincel seco. Y simplemente utilizo el otro que es más pequeño porque hay muchos recovecos a donde no llegamos, ¿vale? Con el pincel gordo. Si tuvieras las partes más expuestas o no tuviera tantos recovecos, podríamos usar perfectamente solo el pincel de maquillaje. Llegados a este punto, vosotros podéis usar las contras. Si sois una persona que no queréis dedicarle mucho tiempo, o por el contrario, no es una persona con demasiada habilidad, como puede ser cualquier persona que quiera ver este vídeo precisamente para eso, lo que podéis usar es una pintura de contrast, ¿vale? Que resalte, que sea color carne, ¿vale? Y con estas técnicas que hemos aplicado antes, lo que vais a hacer es que resalte un poquito la figura, ¿vale? Entonces va a haber más luces que si dais directamente el contrast sobre una pintura blanca, ¿vale? Yo que voy a hacer, pintar con ese color, y además al final, o sea, un poquito más tarde, lo que haré será poner una tinta un poquito más oscura para los recovecos, para oscurecer, y luego ya haré otra vez con la pintura del mismo color.
para no andar continuamente cambiando de colores y otra vez volviendo a los mismos del anterior, ¿vale? Fijaros muy bien en todas las partes que tiene la miniatura y las partes que tenéis que pintar de cada color, ¿vale? Así nos ahorraremos tener que revisitar otras zonas donde se ha quedado en blanco y tenemos que pintar, por ejemplo, de carne y luego de metal, ¿vale? Si ahora tuvimos que volver a pintar de metal, pues otra vez limpiando pinceles, y ya sabéis que el agua no puede ser el mismo cuando tenemos pinturas metálicas con las no metálicas. Aunque aquí ya resaltaría un poquito lo que son las luces y demás con un contrast, ya como hemos hablado de la técnica de hacer diferentes pasos de pincel, ¿vale? Para que fueran las zonas más claras, las partes de arriba, ¿vale? Aquí con las contras ya lo resaltaría todo. Pero yo he utilizado azules y luego, como veis, voy a mezclar el azul con el blanco, en este caso el hueso, ¿vale? Para utilizar distintos tonos, ¿vale? Cuanto más coja pintura más cercana al blanco, pues más pintaré más clarito, y cuanto más cercano al azul, pues más azul oscuro, ¿vale? Pero esto, ¿cómo lo consigo? Pues intentar no mezclar toda la parte de pintura que habéis echado, ¿vale? Vais mezclando por el centro, ponéis un punto de azul, un punto de blanco, y luego lo vais mezclando hacia adentro, ¿vale? Entre sí, acercándolos entre sí. ¿Qué pasa? Pues que al final se va a quedar una zona donde haya un azul más claro y otra donde esté un azul más oscuro. Aquí estoy echando el Nude Oil, ¿vale? Esto es una tinta para dejar los recovecos oscurecidos, es una tinta negra, ¿vale? Muy oscurita, ¿vale? Y la voy a utilizar, por ejemplo, en las alas y en las partes metálicas, ¿vale? Las partes metálicas se oscurecen mucho y los recovecos quedan muy bien. Y el problema con el blanco, ¿vale? Que vamos a echar la tinta, es que simplemente queremos los recovecos. Luego habrá que aplicar otro pincel seco sobre las alas para que quede más lustroso o algo así. Sí, lustroso. Esta tinta, como ya había comentado, que sirve para oscurecer las partes de carne, ¿vale? Las partes color carne, con esta tinta lo que vamos a hacer es que los recovecos queden un poquito más oscurecidos, ¿vale? Y queda bastante bien.
Aquí podéis ver los tres tonos, ¿vale? Tenéis el azul, el blanco y el tono mezclado entre medias, ¿vale? Y dependiendo de según cojas más cerquita de la parte azul o más cerquita de la parte blanca, utilizaremos para dar unas luces más claritas, ¿vale? Aunque en el vídeo no se aprecie tanto las tonalidades, ¿vale? Pero sí que es cierto que vamos a dar las partes más altas de un color más clarito, de un color más blanco, ¿vale? Para que resalte las partes que sobresalen de las partes que están, digamos, de los recovecos. De la misma forma utilizaremos el color carne original, ¿vale? El tono original para dar unas pocas luces, ¿vale? Si queréis dar más luces, luego los podréis saltar mezclando ese tono con otro más clarito o incluso con otro tono más clarito de piel, ¿vale? Pero siempre con las zonas más altas, las zonas que les pega la luz, ¿vale? Pero si no queréis complicaros, ya sabéis, como os dije antes, ya tenéis las luces hechas y solo con dar una tinta, o una tinta o bien un contrast, pues ya os saldrían las luces.
Aquí ya, dependiendo de lo que lleve tu peana, si lleva más rocas o lleva más zonas verdes, pues utilizaréis un color u otro, ¿vale? Yo he utilizado este, que es un poquito verde, e incluso le he dado a algunas de las ramas un toque un poquito también verde, más clarito, más llamativo, ¿vale? Pero vamos, eso ya al gusto del consumidor. Y como os indiqué antes, un último toque a las alas, ¿vale? Un pincel seco, muy descargadito, solo para resaltar los detalles del blanco original, ¿vale? Como ya teníamos el blanco original, luego le echamos la tinta y ahora vamos con el blanco original otra vez, pero muy descargadito el pincel, quitamos mucha pintura con el papel, ¿vale? Y solamente va a resaltar los detalles. Y bueno, ya tendréis a vuestra Vina para Make Peternia Great Again. Así que nada, un saludo, nos vemos en la próxima. Hasta luego, pinches. Still Snoop Dogg and D.R.